A continuación, hablemos de salud mental. Señores y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a abordar temas relacionados a la salud mental de la mujer, la cual de una manera u otra presenta algunas entidades que pueden ser de carácter psicológico y psiquiátrico a lo largo de su vida. Mucho de esto está vinculado a su ciclo menstrual, a la variación hormonal que mensualmente tienen las mujeres y el juego que estas hormonas tienen que ver con el estado anímico y el estado mental de las mujeres. Sí, definitivamente al parecer es uno de los factores que marcan una gran diferencia, porque en muchos trastornos, especialmente en los afectivos, diría yo, los estudios epidemiológicos pues muestran una diferencia significativa entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo sí creo que una de las explicaciones, que de paso hay muchas explicaciones para esto, yo sí creo que una de las explicaciones puede ser el factor hormonal, el patrón hormonal diferente que tenemos hombres y mujeres. Ahora que mencionas el asunto sobre datos epidemiológicos, depresión, por ejemplo, se considera que es 3 a 1 más frecuente en mujeres que en hombres. Y, como decía el doctor Gallegos, algunas de las explicaciones que se da a esto es la una de carácter biológico, que tiene que ver con el mecanismo hormonal muchísimo más complejo que tienen las mujeres y un interjuego entre hormonas femeninas, las cuales son estrógenos y progesterona. Y esto tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y tienen que ver con el estado de ánimo, como veremos en algunas de las entidades que vamos a ver. Pero también hay una explicación de tipo antropológico o sociológico, es decir, las mujeres de una manera u otra son más libres de aceptar que están deprimidas o que están ansiosas, sin que esto les hiera a su feminidad. Caso contrario, los hombres, si es que admiten estar ansiosos, nerviosos o deprimidos, podrían estar pensando de que eso es una señal de debilidad, de poca varonilidad. ¿Qué será? Sí, ¿no? Se dice que puede ser un sesgo estadístico, es decir, las mujeres consultan más por estas características que tú estás mencionando. Entonces, con más facilidad las mujeres van a consulta y obviamente los datos epidemiológicos los obtenemos justamente de los registros de consulta, ¿no? Claro. Ahora también hay otros que dicen el hombre tiene, como quien dice, otras formas de manifestar su depresión. Una de esas puede ser el consumo exagerado de alcohol. Claro, y al menos hasta ahora el alcoholismo es mucho más alto en hombres que en mujeres, que podría ser una forma de tratamiento tanto de ansiedad como de depresión. Sí, entonces yo creo que hay algunas explicaciones epidemiológicas, sociales, culturales y las biológicas, ¿no? Pero que hay la diferencia, hay la diferencia. Unos dicen es de 3 a 1, es de 2 a 1, otros que sí, que no, pero yo sí creo que en la práctica diaria que estamos viendo mayoritariamente en el género femenino. Bien, a partir de la menarquia, que es la primera menstruación, las mujeres están ovulando. Esto quiere decir, desde sus ovarios en camino hacia el útero, envían un óvulo, el cual se pega en la pared del útero, y si es que no hay una fecundación se produce la menstruación. Esto se produce gracias a que hay un interjuego de hormonas, estrógenos y progesterona, que permiten esto, además de otra que se llama hormona folículo estimulante, que es la que va madurando el folículo para que salga desde el ovario. Este juego hormonal tiene un patrón, es decir, bajan los estrógenos días antes de la menstruación y vuelven a subir después de la menstruación y están en su cúspide alrededor del día 14, en la mitad del ciclo, que es también
las fechas más factibles o probables o peligrosas para una fecundación. Entonces, a partir de ese día 14 nuevamente empieza a bajar los estrógenos, y días antes de la menstruación nuevamente estamos en el pico más bajo. Esta disminución de los estrógenos es, al parecer, una de las explicaciones de por qué muchas mujeres que son muy sensibles a estos cambios hormonales, una semana o 2 semanas, más frecuentemente una semana antes de que comience su menstruación, se ponen más susceptibles, más sensibles o más irritables también. Sí, ahora evidentemente tendría que haber una predisposición bastante individual, porque el juego hormonal que tú estás mencionando es absolutamente normal. Todas las mujeres van a tener esto. Con sus pequeñas variaciones, no será todos el día 14, será el 12, hay pequeñas variaciones fisiológicas, pero todas tienen el mismo juego hormonal. ¿Por qué en algunas personas se producen estos síntomas de disforia, de irritabilidad, de sensibilidad, y en otras no? Eso sí nos está demostrando, al menos nos sugiere que los estrógenos participan en estos cambios emocionales, pero el por qué como que todavía tenemos que pensarlo. ¿Por qué en unas personas sí y en otras no? Cuando son sujetas de las mismas variaciones fisiológicas hormonales, ¿no? Bueno, una de las explicaciones que se ha tratado de dar es que aquellas personas que tienen una predisposición a la depresión son mucho más sensibles al cambio hormonal. Es decir, hay familias en las cuales lo que se hereda es una predisposición a desarrollar una enfermedad tal o cual. En muchas de las enfermedades tiene un componente de carácter genético. Muchas personas ante situaciones de estrés van a reaccionar con hipertensión, otras van a producir problemas tiroideos, otras van a producir colitis nerviosa, otros van a producir gastritis, otros van a producir problemas de piel. En fin, de acuerdo al código genético que esa persona y esa familia tenga, las expresiones van a ser por donde más frágil o más vulnerable esté ese individuo. Hay familias en las cuales hay una predisposición hacia trastornos de depresión y ansiedad, y esas, al parecer, podrían ser este tipo de mujeres que son extremadamente sensibles a la baja de estrógenos y tienen cambios claros días antes de la menstruación. A esto se llama síndrome de tensión premenstrual. Sí, también le han puesto el nombre de disforia premenstrual. El otro es la disforia es más grave, más digamos, intenso de los síntomas. Es decir, normalmente la síndrome de tensión premenstrual puede suceder en estas fechas, como has estado mencionando, pero como que no le altera su ritmo de vida mayormente, ¿no? Entonces, como que no es algo así que cambia demasiado. Tiene una corta duración. En cuanto empiezan a subir los estrógenos, pues los síntomas evidentemente desaparecen. Ahora sí, el síndrome de tensión premenstrual no es de una intensidad que altere mayormente la vida o las relaciones de las personas que lo padecen, pero es notorio. Ellas lo notan, y no solamente lo notan en el cambio anímico, hay cambios en ciertos patrones de sueño, por ejemplo, hay cambios en la avidez por cierto tipo de comidas o el rechazo a cierto tipo de comidas en esos días. Además, tienden a hincharse un poco y lo notan en los pies o en las manos, en los anillos, en fin. Entonces hay cambios de carácter corporal que van acompañándose de estos pequeños cambios a nivel emocional. El cuadro ya muy claro y que sí afecta a la persona como persona y a sus relaciones interpersonales, relaciones familiares, es la disforia premenstrual. Este sí es muy claro. Que un poco, ¿no? La diferencia sería cuantitativa, ¿no? Exacto. Las manifestaciones son muy similares, las manifestaciones pueden ser las mismas, pero son un poco más intensas en cuanto a intensidad y a veces en cuanto a duración también. Hay personas que dicen desde hace una semana antes de la fecha probable de menstruación ya vienen estos cambios. Entonces sí, esa intensidad sí puede modificar los patrones de conducta habituales, el ritmo de vida habitual, pero
esa medición sería absolutamente cuantitativa. Claro que también esto se vería más en personas con una predisposición, con una carga familiar en el sentido de trastornos afectivos, ¿no? Ahora, esta disforia premenstrual, ¿cuáles serían los síntomas claros de estos? Es de una extremada labilidad emocional. Cualquier cosa le puede hacer que esta persona se quiebre emocionalmente. Están muy sensibles, están muy susceptibles o pueden estar extremadamente irritables. Cualquier pretexto desencadena una respuesta de mucha agresividad que es medio incontrolable para estas personas y por lo tanto el entorno familiar o el entorno laboral, por ejemplo, podría verse afectado. Claro, esta disforia, esa irritabilidad que generalmente es verbal, diríamos, ¿no? Pero a veces sí hay casos más serios, más difíciles, en los cuales inclusive puede haber una irritabilidad y unas respuestas físicas al respecto en cuanto a la relación con su pareja, por ejemplo. Entonces pueden haber ciertas crisis en las cuales puede darse algo de agresividad física, lo cual complica más el estilo de vida de personas con este problema, ¿no? ¿Qué se hace con estas personas? Evidentemente este es un trastorno, una entidad nosológica que implica un trabajo cercano con el ginecólogo, muchas veces con el endocrinólogo, porque se tiene que ver cómo están comportándose las hormonas. Entonces un estudio hormonal es una de las cosas importantes que se deben realizar y luego uno de los elementos que es fundamental es que tenga apoyo psicológico y tratamiento farmacológico. Hay algunas escuelas que apuntan hacia tranquilizantes desde el día 14 del ciclo menstrual hasta el día que comienza la menstruación. Hay otros que apuntan con benzodiazepinas, es decir, medicamentos ansiolíticos para esos días, y otras en las que sienten que el abordaje tiene que ser con antidepresivos, y cierto tipo de antidepresivos que tengan una acción dual dan la mejor respuesta que los antidepresivos que tienen un solo tipo de acción. Y en esto vale la pena que revisemos. Hay antidepresivos que actúan sobre una sustancia que se llama serotonina y los duales actúan sobre la serotonina y sobre la noradrenalina. Al parecer, los que tienen acción sobre estas dos neurotransmisores serían los que mejor respuesta dan en este tipo de trastorno. Sí, la administración de antidepresivos yo creo que es eficaz en muchos casos, pero tiene algunas características curiosas, ¿no? Si algunas personas tienen que empezar, como tú dices, un par de semanas antes, otras personas un poco menos, otras personas unos 2 o 3 días antes. Pero lo curioso es que los antidepresivos tradicionalmente, y eso lo hemos dicho muchas veces, demoran en actuar en caso de que usted esté administrando un antidepresivo para una persona con depresión, por ejemplo. Pero al parecer en estos casos, pues como que tenemos una respuesta más rápida y realmente se ve un control satisfactorio de los síntomas de disforia sobre todo, ¿no? Y luego pues no tienen mayor inconveniente en la suspensión del medicamento, que también es una de las cosas que muchas veces recomendamos no hacerlo bruscamente, pero en estos casos no se ve mucha complicación si uno hace el retiro ya cuando empieza el sangrado, los días de sangrado. Entonces, por eso digo que tiene un comportamiento curioso la administración de antidepresivos, pero que es eficaz, sí, realmente yo creo que en buena parte de casos es eficaz, ¿no? En aquellos pacientes en los cuales la disforia premenstrual ha generado una serie de conflictos, no es raro que estas personas, estas mujeres, se depriman. Entonces el uso de antidepresivos va a ser más bien en forma continua. Claro, y cuando es de forma continua, la paciente dice, ya no me sucede lo que me sucedía anteriormente. Se nota el cambio, ¿no? Hay estas mujeres que se deprimen muchas veces por las consecuencias de haber tenido periodos de disforia en los cuales se alteraron muchas de sus relaciones y quedan con pues yo diría incluso con el dolor, la vergüenza en algunos casos de haber tenido episodios en los cuales ella no pudo controlar su ira, por ejemplo, no pudo controlar sus emociones. Y en estas personas
el uso continuo del antidepresivo marca una enorme diferencia en la vida de estas mujeres, ¿no? Sí, de hecho, el uso continuo de antidepresivos marca un cambio en el estado anímico de la persona y en su comportamiento. Entonces la persona tiene una visión diferente de las cosas, tiene una visión diferente muchas veces de lo que ha sido su vida hasta ese momento. Porque dicen, en cambio, ¿por qué no me habrán dado esto antes, no? Yo creo que funciona muy bien. Y en estos casos también es importante que el apoyo psicológico, el sostén psicológico, el sostén psicoterapéutico, muchas veces es importante hablar con los familiares, con el esposo y demás, y explicar qué era lo que estaba pasando, porque para muchas personas podría ser que el cambio tan brusco de la actitud de las personas les resulte incomprensible y necesitan tener una información de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Claro, la psicoeducación, que es importante en buena parte, yo diría que en todos los trastornos mentales, pues es importante para la persona, la pareja, el acompañante, la familia, el que sepa por qué pasó esto y por qué no pasó. Es decir, que tenga una explicación clara, no ha sido voluntario, no es que la paciente quería comportarse así, ni mucho menos, sino que era algo que venía de parte de los circuitos cerebrales y de todo nuestro funcionamiento mental. Bien, nos vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Ojo! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Bienvenidos nuevamente a que hablemos de salud mental. Estamos abordando el tema de entidades nosológicas vinculadas a la mujer y a su ciclo menstrual, a sus hormonas. Entonces hemos topado en primer lugar el trastorno de distrés premenstrual o el trastorno de tensión premenstrual. Y también mencionamos una forma cualitativamente más intensa, más notoria, que se llama disforia premenstrual. Ahora vamos a topar depresión posparto y la depresión posmenopáusica también, que es frecuente en algunas mujeres. Sí, la depresión posmenopáusica yo diría que está en relación con lo que estábamos mencionando sobre los niveles de hormonas femeninas que se dan. Todos sabemos que desde la premenopausia, que se llama cierta edad de la mujer, empieza un declive en la cantidad, en la secreción de los estrógenos, y vemos también uno de los picos de presentación de cuadros depresivos, justamente se lo ve en estas edades, ¿no? Entonces también ahí hay una muestra indirecta de la participación hormonal en la presentación de un cuadro depresivo. Sí, y vale la pena aclarar que es alrededor del 17 al 20% de mujeres que llegan a la menopausia podrían presentar algunas alteraciones de este tipo. Eso quiere decir el 70% de mujeres no van a presentar ninguna alteración. De una manera u otra, aquellas personas que tenían el síndrome de tensión premenstrual podrían ser personas que potencialmente llegan a tener problemas en su menopausia, porque el mecanismo es el mismo, es decir, baja los estrógenos y a partir de la menopausia ya no hay estrógenos. Entonces, esa pérdida del estrógeno le vuelve extremadamente sensible a personas que tienen una predisposición precisamente para eso. Hay otros elementos desde el punto de vista psicológico que han sido mencionados, es decir, la menopausia
que ocurre alrededor entre los 48, 52 o 46 y 54 años en las mujeres, también coincide con otros tipos de cambios, por ejemplo, en mujeres que han tenido familia. Generalmente la familia para ese momento de la vida de ellas ya se han ido de la casa, entonces muchas mujeres pueden estar enfrentando lo que se llama el síndrome de nido vacío, y ha quedado solo el esposo y la esposa, y muchas parejas han pasado por el periodo de comunicación en base a las necesidades de los hijos y tienen que rehacer una comunicación diferente en base a la pareja nuevamente. Entonces hay elementos de carácter sociológico, digamos, psicológico, que intervienen. Sí, lo que ya habíamos mencionado en la presentación anterior, el asunto de carga familiar también. Entonces, no solo el antecedente de disforia o de tensión premenstrual, sino la carga familiar de trastornos afectivos también va a influir en la presentación de cuadros depresivos en esta etapa fisiológica igualmente de la mujer, que es esa depresión de estrógenos que se conoce como menopausia, entre otras cosas, ¿no? También van a haber cambios físicos, también van a haber síntomas físicos que igualmente son molestosos, fastidiosos y que también pueden contribuir a un estado de insatisfacción de la mujer en esas condiciones. Ahora, lo que tú mencionas también es muy interesante, es un poco un reacomodo de la vida, ¿no? Entonces estaba una pareja, ha tenido 2 o 3 hijos, después ya no están en casa y estas edades coinciden con ese reacomodo en la relación, muchas veces inclusive un reacomodo en el sitio de vivienda, en el lugar de vivienda, en las tareas, en las actividades. Muchas mujeres que no han trabajado mientras estaba con sus hijos y quieren integrarse al mercado laboral a estas edades menopáusicas y les resulta bastante más difícil. Entonces sus ocupaciones, su mundo cambia, su perspectiva de qué hacer o qué no hacer, pues evidentemente cambia. Yo sí creo que ese tipo de factores psicológicos también influyen directamente sobre las manifestaciones emocionales de la persona a esa edad. Uno de los elementos que les resulta muy molesto a la mayoría de mujeres en la menopausia son estas respuestas vasomotoras de calores en la parte alta del tórax y la cara, y tanto estas respuestas orgánicas, digamos, biológicas, que son muy molestas, estos calores o bochornos que les llaman, se corrigen con una pequeña cantidad de estrógenos, y curiosamente la parte emocional también puede responder perfectamente a esta reutilización de estrógenos ya desde fuera, y además los estrógenos dados a estas mujeres les sirve también como protectores para osteoporosis, para problemas cardíacos, en fin. Entonces muchas mujeres empiezan a tomar estrógenos a partir de la menopausia, y esta toma de estrógenos, esta restitución hormonal, tiene un impacto también en la parte emocional. Algunas mujeres van a necesitar tomar antidepresivos. Sí, también es algo que se puede tomar las dos cosas juntas, ¿no? Hay o las dos, las sí. dos cosas juntas y se benefician de eso. Yo diría que cuando son manifestaciones leves, sin llegar a moderadas, la respuesta hormonal es bastante buena. En depresión leve posmenopáusica, con muchas veces hormonas es suficiente. No necesitamos antidepresivos. Pero si ya la manifestación, la cuantificación de síntomas, uno ve que estamos entrando bien en un episodio moderado, yo sí creo que tiene que utilizarse la combinación de preferencia, porque así se controlan los síntomas vasomotores que ya mencionabas también. Es una de las cosas molestosas para muchas personas, ¿no? Y también tenemos que mencionar que hay otras mujeres que no van a poder tomar estrógenos porque hay tendencia a cáncer de mama o porque hay problemas vasculares que se podrían agravar con los estrógenos. Entonces en esas mujeres la alternativa son nuevamente los antidepresivos que les mencionaba, estos antidepresivos duales que dan una muy buena respuesta tanto de la parte emocional como de la parte biológica orgánica. Sí, hubo alguna temporada en la cual se hablaba con términos no muy favorables de la sustitución hormonal, ¿no? Que justamente es esto, el dar estrógenos ya en las edades pre o menopáusicas.
y hubo estudios bastante controversiales, que sirven, que no sirven, que ocasionan inconvenientes, que no ocasionan inconvenientes. Pero yo sí creo que no es para todas las mujeres tampoco, no es sinónimo de menopausia, va a haber ni depresiones, ni hay que dar esos medicamentos combinados, ni mucho menos. Pero en los que necesitan, yo sí creo que con todas las precauciones y ajustando bien las dosis, tanto de hormonas, de estrógenos como de antidepresivos, yo creo que sí puede tener una mejor calidad de vida. Bien, les esperamos la próxima semana. Les quedamos debiendo la parte de depresión postparto y psicosis puerperal, que son dos entidades que se presentan también vinculadas a la mujer y vinculadas al ciclo menstrual y al ciclo de la mujer desde el punto de vista de fertilidad. Así que les esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.